¿Qué pasaría si el destino de toda la humanidad dependiera de una broma? Una broma estúpida, impulsiva, de esas que haces sin pensar en las consecuencias. Imagina que un acto tan insignificante, un simple beso, pudiera desatar una catástrofe que borre a nuestra especie del mapa. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues prepárense, porque la historia de hoy nos lleva a los confines del universo, a un error milenario y a la voz de una entidad que despertó solo para pronunciar nuestra sentencia. Esto no es un cuento, es una advertencia. Y todo comenzó con un beso en el año 2242, la humanidad había expandido su alcance mucho más allá de la Tierra. Las colonias proliferaban en Marte, Titán e incluso en exoplanetas recién terraformados. Pero el verdadero santo grial de la exploración intergaláctica siempre fue el sector Silos, una región del espacio denso en anomalías gravitacionales y restos de civilizaciones extintas. Fue allí, en el inhóspito planeta Gilos 7, donde la tripulación de la nave de exploración El Peregrino hizo el descubrimiento más extraordinario de la historia. No encontraron ruinas de ciudades, ni templos gigantes, sino un único y enigmático monolito de obsidiana. Tenía más de 100 metros de altura, liso, sin inscripciones, pero irradiaba una energía psíquica tan potente que los sensores a bordo del Peregrino se volvieron locos. La curiosidad, como siempre, fue más fuerte que la cautela. Tras semanas de estudios y perforaciones cautelosas, el equipo del Peregrino descubrió una entrada oculta en la base del monolito. Llevaba a una cámara sellada herméticamente que parecía haber permanecido intacta durante milenios. El aire dentro era denso, metálico, y flotaba con motas de polvo estelar que brillaban con una luz propia. En el centro de la cámara, sobre un pedestal levitante, se alzaba una estatua. No era una estatua ordinaria. Tallada en un material desconocido que parecía absorber y refractar la luz, representaba a una criatura alienígena. Su rostro era antiguo, surcado por líneas que parecían mapas estelares. Su cuerpo, esbelto y grácil, vestía ropajes que imitaban las constelaciones. Pero lo más impactante eran sus ojos, profundos, vacíos, pero con una extraña sensación de vida latente. Los arqueólogos espaciales dataron la estatua en aproximadamente 1000 años, pero su tecnología sugería un origen mucho más antiguo. Era el relicto de una civilización perdida, un misterio congelado en el tiempo. Entre la tripulación del Peregrino se encontraba Kaelen, un joven ingeniero de sistemas con un agudo sentido del humor y una tendencia a la irreverencia. Kaelen era el tipo de persona que siempre encontraba la forma de aligerar el ambiente, incluso en las situaciones más tensas. Su ingenio era su escudo y su espada, pero a veces su falta de seriedad chocaba con la solemnidad de sus compañeros. En Gilos 7, Kaelen se sentía particularmente abrumado por la inmensidad del descubrimiento. Las lecturas energéticas eran anómalas, los efectos psíquicos de la estatua le daban dolores de cabeza, y la presión para no dañar nada era inmensa. Una noche, mientras el equipo principal analizaba muestras en el laboratorio, Kaelen estaba de guardia en la cámara de la estatua. El silencio era casi opresivo, y la figura alienígena parecía observarlo con sus ojos vacíos. El aburrimiento y el estrés pueden llevar a actos impensables. En medio de la quietud de la cámara, Kaelen sintió una punzada de nerviosismo. La estatua, tan perfecta, tan enigmática, parecía desafiarlo. Pensando en los viejos mitos terrícolas sobre princesas dormidas y besos que las despertaban, una idea absurda germinó en su mente. Era una broma inofensiva, pensó. Algo para contarle a sus compañeros y reírse un poco de la tensión del momento. Se acercó a la estatua, su rostro reflejado en el pulido material alienígena. Con una sonrisa socarrona, se inclinó y posó sus labios sobre los de la figura milenaria. Un contacto frío y duro, desprovisto de cualquier vida. O eso pensó en el instante en que los labios de Kaelen tocaron la estatua, la cámara se llenó de una luz azul parpadeante. La energía psíquica se disparó a niveles críticos, haciendo que las alarmas de la nave resonaran en todo el monolito. Los ojos vacíos de la estatua se abrieron de golpe, revelando pupilas irisadas que parecían contener galaxias enteras. Un jadeo se escapó de la figura, y la voz que emergió de sus labios era antigua, resonante, una sinfonía de tonos que vibraban directamente en la mente de Kaelen.
Has condenado a tu especie, susurró la entidad, su voz llena de una tristeza infinita y una autoridad abrumadora. Kaelen retrocedió, tropezando, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. No era una estatua. Era algo mucho más. El resto de la tripulación irrumpió en la cámara, armados y en estado de alerta. La entidad alienígena, que ahora se movía con una lentitud majestuosa, levantó una mano. Las armas de la tripulación se volvieron inoperantes, sus movimientos se paralizaron. La criatura se presentó como uno de los vigilantes, una antigua raza cuya misión era preservar ciertos equilibrios cósmicos. Explicó que la estatua no era una escultura, sino una prisión, un sello. Era un mecanismo de contención creado hace eones para mantener dormida a una amenaza interdimensional, un parásito cósmico que se alimentaba de la conciencia colectiva de las civilizaciones. El beso de Kaelen, un acto de vida y contacto orgánico, había roto el sello. La vigilante, cuyo nombre se tradujo en sus mentes como Silara, explicó la naturaleza de la condena. El parásito cósmico no era una entidad física. Era un concepto, una infección psíquica que, una vez liberada, se propagaría a través de las redes neuronales de las especies inteligentes, absorbiendo su creatividad, su empatía, su capacidad de amar y soñar. No mataría directamente, sino que dejaría cáscaras vacías, cuerpos sin alma, civilizaciones enteras convertidas en marionetas sin propósito. La humanidad, con su vasta red de comunicaciones, sus mentes interconectadas y su expansión por la galaxia, era el huésped perfecto para su rápida proliferación. El beso de Kaelen no había despertado al parásito, sino que había abierto la puerta para que la infección comenzara su latente gestación dentro del ecosistema mental humano. La revelación sumió a la tripulación en una desesperación gélida. Kaelen, el bromista, ahora era el responsable de la posible aniquilación de su especie. Silara, sin embargo, no era un ente de pura aniquilación. Ofreció una pequeña esperanza, una última oportunidad. Existía un ritual, un proceso milenario, que podía volver a sellar al parásito. Pero requería un sacrificio inmenso y la recuperación de 3 artefactos esparcidos por la galaxia, cada uno custodiado por desafíos inimaginables. La vigilante no podía actuar directamente para proteger a la humanidad, su mandato era solo vigilar los sellos. Así, Kaelen, el joven ingeniero, se encontró con la carga más pesada imaginable, convertirse en el salvador o el verdugo final de toda la humanidad. Su broma se había transformado en una misión de vida o muerte. La historia de Kaelen y el monolito de Gilos 7 se convirtió en una leyenda susurrada en los rincones más oscuros de la galaxia. Su viaje para encontrar los artefactos, los sacrificios que hizo, las civilizaciones que conoció y las batallas que libró, son un testimonio de la delgada línea entre la casualidad y el destino. La advertencia de Silara resonó en cada mente que conoció la historia: has condenado a tu especie. Una frase que se convirtió en un mantra, un recordatorio sombrío de que incluso los actos más triviales pueden tener consecuencias cósmicas. La humanidad se vio obligada a confrontar su propia arrogancia, su tendencia a subestimar lo desconocido. La búsqueda de Kaelen no era solo por la supervivencia física, sino por la redención moral de una especie que había despertado algo que no debía ser despertado. El destino de Kaelen y el éxito de su misión siguen siendo un misterio. Algunas historias dicen que logró su objetivo, sellando nuevamente al parásito y salvando a la humanidad, aunque a un costo personal inimaginable. Otros susurran que fracasó, y que la extinción es solo cuestión de tiempo, una lenta y silenciosa absorción de nuestra esencia. El monolito de Gilos 7 permanece, ahora bajo la más estricta vigilancia, un recordatorio pétreo de la antigua advertencia. ¿Fue el beso de Kaelen realmente el catalizador de nuestra perdición? ¿O fue solo el catalizador de un despertar necesario, una prueba impuesta por el cosmos para que la humanidad aprendiera la humildad y el respeto por lo desconocido? Lo único cierto es que el eco de esa antigua voz, has condenado a tu especie, sigue resonando en los vastos y silenciosos corredores del universo, esperando para ver si la broma de un hombre se convierte en el epitafio de la civilización.